Bienvenidos sean todos a una sesión más de Café Virtual con Taxasistemas. Me presento, mi nombre es Daniel García y los acompañaría el día de hoy en este espacio diseñado especialmente para ustedes, donde abordamos diferentes temas de actualidad en el área contable, fiscal, laboral, social y financiera. Para todos aquellos que nos acompañan por primera vez, les compartimos que somos Taxasistemas, una empresa que se dedica a la consultoría de negocios, además de que contamos con la distribución certificada de Compaquín. Nosotros somos socios de negocios Compaquín, la casa mexicana del software empresarial fácil y completo. A todos los usuarios que nos acompañan por primera vez, los invitamos a seguirnos en www.taxasistemas.com o bien a través de las redes sociales como son Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Búscanos como Taxasistemas. De igual manera, te vamos a estar compartiendo un enlace. Seguramente vas a poder encontrar pues material e información relevante. Justamente, bueno, el día de hoy tenemos un programa muy importante para las empresas y sobre todo para el sector de la construcción, ya que el tema que estaremos hablando o desarrollando el día de hoy, pues es el tema de CIROC, este famoso aplicativo para el registro de las obras de construcción ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social, sabiendo sobre todo que existen diferentes escenarios y bueno, es muy importante que tengamos la información actualizada. Es por ello que también, bueno, estamos invitando al contador Alain Maza Sastre, licenciado en Contaduría Pública, consultor capacitador y supervisor de la firma contable Taxacon, quien nos hablará y facilitará información respecto a diferentes escenarios, así como los últimos cambios en registro de obra de construcción que debemos de estar considerando. Bienvenido, contador. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias igual, Dani, por la invitación a lo que es tu espacio, Café Virtual. Y bueno, pues hay que aprovechar lo que tenemos ahorita el tiempo para proporcionar lo que es esta información relevante y diferentes casos que, bueno, son de suma importancia para aquellos que están involucrados en lo que es el sector constructivo y, bueno, para estar al corriente con lo que son sus obligaciones ante el Seguro Social. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias por acompañarnos, contador. Y bueno, como bien mencionaba, es un tema muy, muy importante, el tema de Siroc. Justamente, pues ha habido algunos cambios recientes, se han sumado algunas obligaciones como el tema del REPS, entonces por ahí vamos a estar revisando algunos temas. Nuevamente hacerle la invitación a las personas que ya nos están escuchando. En la parte superior derecha hay un panel donde está la sección de preguntas para que, bueno, este espacio también trata de eso, como les comentaba, está pensado especialmente en ustedes. Si de repente tienen alguna duda, alguna inquietud, con todo gusto la pueden externar a través de ese chat y lo vamos revisando aquí con el contador Alain. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno ya al tema que bien mencionábamos, Siroc. Y bueno, yo creo que hay una pregunta fundamental y esa pregunta básica de qué es y para qué sirve el Siroc, contador. Ok, sí, bueno, como bien dices, ¿no? Antes de iniciar el tema, pues hay que definir qué es el CIROC o por qué es que estamos hablando de este tema. Recordemos, el CIROC es un aplicativo, es una página, es un portal, el cual está siendo controlado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS en este caso, que prácticamente es un portal en donde nosotros, los patrones o los sujetos obligados a lo que es el efecto de informar una obra de construcción, pues debemos de darle ese aviso a la autoridad de indicarle que, bueno, estamos ejecutando trabajos en donde se está involucrando el personal, constructivo, ¿no? Se está llevando a cabo a lo mejor una fase o una construcción completa. Entonces, nosotros tenemos esa obligación de tanto asegurar a nuestros trabajadores y de informar al Seguro Social que esos trabajadores están en una obra de construcción, sobre todo por el efecto de que están en un riesgo de trabajo un poco más elevado, ¿no? Recordemos que igual la prima de riesgo de trabajo para la obra de construcción es la más elevada, entonces, bajo ese efecto, el instituto debe de estar seguro de que todos los empleados o colaboradores que ejecuten trabajos de construcción estén afiliados y se estén cubriendo lo que son las cuotas de seguridad social. Para eso, pues, se nos obliga a nosotros, este, patrones o sujetos obligados, recordemos a través del reglamento del Seguro Social obligatorio para los trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinado, que demos aviso de esas incidencias, de esas fases de construcción al instituto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer justamente a través de este aplicativo. Gracias al aplicativo Ciro, nosotros patrones ya le avisamos al IMSS, oye, tengo una obra
y está en tal lugar, entonces ya te doy conocimiento para que pueda yo realizar lo que son mis trabajos y estemos al corriente, yo esté cumpliendo con mis obligaciones y bueno, tú estés enterado de que pues mis trabajadores están ejecutando una obra de construcción. Eso es el CIROC y esa es la función, esa es la principal actividad que se tiene para poder dar aviso de nuestras obras de construcción al IMSS, ¿sí? Perfecto, claro que sí. Entonces, bueno, ya tenemos este concepto de justamente este servicio integral de registro de obras de construcción, este aplicativo online que, bueno, también nos ayuda o viene a digitalizar procesos que ya no es necesario acudir de manera, pues, presencial, ¿verdad? Ya todos Claro. estos avisos y toda esta captura de información, pues, se puede hacer directamente desde el aplicativo de Siroc. Entonces, bueno, dentro de los conceptos que usted nos platicaba, bueno, estamos hablando de patrones o de sujetos obligados. Sin embargo, pues muchas veces, dependiendo el ámbito, puede ir cambiando los alcances o la definición propia del concepto, ¿no? Entonces, creo que sería muy importante para la audiencia saber de qué manera el instituto identifica a un patrón o a un sujeto obligado. Ah, correcto. Sí, efectivamente, como lo mencionas, ¿no? Bueno, o sea, tenemos un mundo de actividades, Claro. a nivel nacional, entonces, pues, obviamente el CIROC se va a ajustar solamente a ciertos criterios o a ciertas personas quien van a estar obligados a este aviso. Recordemos que hay tres figuras que van a estar participando en el CIROC. Tenemos a la primera persona que es el propietario, es decir, aquellas personas, ya sea físicas, personas morales, que vayan a ejecutar una obra de construcción, a lo mejor en un predio en el que tengan lo que son el título, pues ellos se pueden clasificar como los propietarios, como los dueños de la obra de construcción. Y por ser dueños de esa obra de construcción, tienen que dar aviso al instituto de que van a ejecutar esos trabajos. Entonces, en primer lugar, llámese patrón o sujeto obligado, aquella persona física o persona moral que es dueña de una fase de construcción o de una obra de construcción. ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, tenemos a los propietarios. Después de eso, también va a participar en lo que es el efecto del TIROC todos esos proveedores o todos aquellos contratistas que van a ejecutar a lo mejor una fase de construcción o en sus casos, a lo mejor la totalidad de la obra de construcción. Pongamos un ejemplo, yo como persona física, a lo mejor voy a construir mi casa, ¿no? Y para eso, pues requiero al personal, requiero a lo mejor los apoyos de una persona que se dedica a ese tipo de actividades. Yo sería el propietario como tal y yo le estaría dando aviso al instituto de que voy a ejecutar esos trabajos de construcción. Y al mismo tiempo, pues el contratista, es decir, mi proveedor, quien me va a prestar esos servicios de construcción, pues debería de también, más bien no debería, sino debe de registrarse ante este aplicativo Siroc, indicando que me va a trabajar esa fase de construcción. Y de un tercer nivel, que puede llegarse a suscitar ese caso, tenemos a los subcontratistas, aquellos que ahora le van a trabajar una fase de construcción específica al contratista, el cual está siendo contratado por el propietario. Como ves, tenemos tres modalidades o tres personas que intervienen en este efecto de la construcción. Entonces, esas tres personas, tanto el propietario, el contratista y los subcontratistas, pues tienen esa obligación de dar aviso a lo que es el IMSS de lo que son las fases de construcción y estar haciendo sus avisos correspondientes ante este aplicativo. También en algunos casos llega a suscitarse una cuarta persona. La cuarta persona pues es un intermediario, ¿no? Esto va más para aquellas personas que hablan sobre la captación del personal. Por ejemplo, ¿no? La capacitación, el adiestramiento o la contratación se lleva a cabo de una empresa, pues ellos se deben de también avisar que ellos hicieron ese proceso de reclutamiento de personal para la ejecución de los trabajos y bueno, dar aviso en qué obra se van a estar ejecutando o en qué obra van a estar laborando lo que son estos colaboradores. Entonces, en la mayoría de los casos, pues tenemos solamente las tres primeras personas, pero en algunos casos muy contados ya llega a haber un intermediario. Son prácticamente esas personas las que podemos clasificar como patrones o sujetos obligados, ¿sí? Perfecto, muy bien. Entonces estamos identificando que, bueno, evidentemente existen diferentes figuras en el ámbito de la construcción y todo va a depender del rol en el que estén figurando y sobre todo entiendo que cada uno llevará sus propias obligaciones, ¿verdad? Cada uno Así es. tendrá que capturar información de diferente manera
Entonces, bueno, era muy importante definir en qué figura, sobre todo si hay personas que justamente están ya dentro de CIROC, puedan a lo mejor confirmar qué figura es la que el instituto o como el instituto los está identificando para que puedan cumplir de manera correcta con, bueno, todas estas obligaciones. Y bueno, hay siempre una pregunta, siempre que se habla de CIROC, que viene al tema, y es el SATIC. El SATIC. Entonces, muchas Ok. personas, bueno, comentan si todavía se está utilizando o bien a partir de qué momento ya entró en operación el CIROC. Ok, sí, qué bueno que lo preguntas. Ese efecto del SATIC, recordemos, este sistema de afiliación de trabajadores a la industria de la construcción, Claro, el texto completo de SATIC, pues era como el antecedente, ¿no? Era el portal anterior que se venía utilizando, en el cual estábamos informando igual a la autoridad todas ese proceso de construcción. Como tal, el SATIC, bueno, quedó relevado un poco, fue sustituido, es lo correcto decirlo, fue sustituido por la parte del CIROC. Recordemos que el CIROC comenzó sus efectos ya formales el 1 de septiembre del año 2017, ya va a ser lo que son sus 5 años de vigencia. Entonces, aquí hay que, simplemente como lo mencionas, hay que aclarar la situación. Todos aquellos que ya estén obligados a presentar lo que son sus obras de construcción, pues ya lo tienen que hacer a partir de lo que es el portal Siroc. El SATIC quedó obsoleto, de hecho ya no los está aceptando la autoridad. Si nosotros intentamos a presentar esos movimientos, pues prácticamente nos lo va a dar como no presentados, porque no es el portal, no es el medio vigente, claro. no es el medio correcto sobre el cual nosotros debemos de dar nuestros avisos. También recordemos, el SATIC como tal, se tenía que iniciar la sesión a través de lo que es esta página famosa de los movimientos afiliatorios, ¿no? Ok, El claro. famoso ITSE. En ese portal, pues era la conexión directa con lo que es el instituto y a través de esa opción de SATIC podemos enviar los 5 famosos SATIC más un SATIC de aviso de subcontratación, en el cual pues avisábamos todo el proceso de la obra de construcción. El primer SATIC era el aviso de registro de obra, el segundo que era el aviso de obra subcontratada, después una incidencia de obra como SATIC 03, luego el SATIC 04 como el aviso de cancelación de la propia subcontratación y el famoso SATIC 05 de la relación de los trabajadores. Y mencionábamos que empleados que están bajo nuestro servicio, pues están prestando esos servicios de construcción. Y el famoso SATIC 6, aviso de información de una subcontratación. Como tal, bueno, estos eran formatos ya establecidos por el propio IMSS, se llenaban en el propio portal del ITSE y se daba enviar. Y al final, pues se obtenía el acuse. Todo estos, pues quedan obsoletos, esos formatos se dejan de ocupar, la página cambia. Recordemos, Siroc ya se tiene que acceder a través del famoso escritorio virtual de Claro. la propia página de gobierno, que tiene su propio apartado, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Le ponemos así en nuestro navegador de preferencia, le ponemos escritorio virtual IMSS y vamos a tener que acceder con la firma electrónica avanzada. Si somos Ok, persona física, bueno, con nuestra propia firma claro. electrónica avanzada. Si somos persona moral, hay que ocupar la firma electrónica avanzada del representante legal para acceder a este portal del seguro en esa página web. Y bueno, recordemos que en el CIROC, pues ya nos olvidamos de muchos formatos, incluso de detallar la obra. Aquí nada más como comentario, en los ATIC era muy tedioso llenarlo porque era desglosar que la mano de obra, que los materiales, que la maquinaria, qué es lo que vamos a utilizar, cuánto ya utilizamos del presupuesto, cómo va las estimaciones, cómo las vamos cargando. Era muy tedioso estarlos haciendo. El CIROC viene de una manera muy simplificada, muy rápida, muy sencilla, muy fácil de digerir para todos aquellos usuarios que lo van a ocupar, en donde pues nada más vamos a enviar de forma rápida la información general de la obra, la ubicación, fecha de inicio, fecha de término, el monto de esa obra, los metros de construcción en caso de obras privadas y bueno, prácticamente es lo único que tenemos que cargar. Como tal, ya nos olvidamos de esa situación de que, cuánto de material, cuánto de mano de obra, cuánto de maquinaria. Eso ya queda obsoleto y el CIROC pues se va por un monto simplificado, un monto total. Eso sí, no hay que bajar la guardia porque cuando nosotros queramos regularizar la obra o
el instituto nos requiera esa información para verificar el cumplimiento de nuestras obligaciones como patrones, pues tenemos que desglosar esa información. Entonces, eso hay que ya comenzar a ir armando nuestro expediente como tal, de todos los insumos que se van ocupando, de toda la facturación, de las listas de raya, de las listas de asistencia, la integración al servicio de cotización, entre otros, para poder así ir teniendo esa información a la mano y en caso de que se no sea requerido, pues entregarlo en su momento. Pero como tal, bueno, pues el CIROC ya cuando lo comiencen a utilizar, pues van a ver que es muy simplificado, es muy fácil de utilizar, es muy digerible, ¿sí? Perfecto, contador, claro que sí. Entonces, recapitulando un poco, sabemos que si tú tienes una obra y la tienes que registrar, debe ser sí o sí en Siroc. Es Es la correcto, única plataforma válida actualmente para registrar las obras de construcción. exacto. Perfecto, muy bien. Y justamente otra de las dudas que suelen surgir cuando se habla de este tema es la autoridad que considera como obra de construcción, porque seguramente tiene tipificado qué es lo que entra como una obra y a partir de ahí, bueno, qué es lo que tendríamos que estar registrando. Exacto. Qué bueno que lo preguntas porque, bueno, hay diferentes escenarios, hay diferentes situaciones en donde se hacen procesos constructivos, pero pues no en todas las ocasiones, a lo mejor al subcontratista o al contratista le toca ese efecto de dar aviso a través de este CIROC. Recordemos este reglamento del Seguro Social obligatorio para los trabajadores de la obra de construcción por tiempo determinado. En su artículo 5 nos menciona que se va a entender por obra de construcción todo trabajo que tenga por objeto el hecho de crear, construir, instalar, a lo mejor conservar, reparar o ampliar, demoler o modificar algún bien inmueble como tal. Entonces, ahí ya tenemos un primer concepto. Si yo estoy hablando de un bien inmueble y voy a hacer lo que es su creación, su modificación, a lo mejor una instalación en el propio bien inmueble o una reparación al momento de la fase de la construcción, pues ya estoy considerado dentro de la obra de construcción. Ya debo de clasificarme para poder presentar mi aviso a través del CIROC. También, muy importante, todas las instalaciones o todas las incorporaciones de bienes muebles a los bienes inmuebles, pues también se pueden clasificar como obra de construcción. Aquí hay que hacer énfasis, hay que hacer esta pauta de cómo podemos identificar, por ejemplo, una instalación si se clasifica como obra de construcción o no se clasifica. Todo va a ser si el proceso se está ejecutando en la fase de construcción. Pongamos un ejemplo, la empresa X está haciendo lo que son sus oficinas principales, está en el proceso constructivo y pues para eso, bueno, requiere la instalación de, por ejemplo, la parte del cableado eléctrico. Como tal, a lo mejor contratamos a un proveedor en que se dedica a ese tipo de trabajos de las instalaciones eléctricas y él nos dice que, bueno, él no lleva a cabo ese proceso de la obra de construcción porque pues no está clasificado o no se encuentra en ese supuesto. Nosotros hay que hacerle ver que si nosotros estamos dentro de la fase de construcción, es decir, nosotros estamos en la obra negra del bien inmueble y en ese momento se va a llevar a cabo la instalación eléctrica, pues sí se integra, o en este caso el proveedor se agrupa a la fase de construcción y ya se considera dentro de esta obra general. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros ya tenemos nuestro edificio, ya tenemos años con el edificio, ya venimos ocupándolo, lo venimos remodelando y pues por X situación es necesario hacer el cambio de la instalación eléctrica por algún supuesto? En ese caso, ya no se considera fase de construcción porque el inmueble ya está construido, ya está finalizado. Entonces, lo que ahorita se está realizando como tal no es un proceso de construcción, sino ya es un gasto de mantenimiento, un gasto de instalación. Bajo ese supuesto, nosotros podemos definir en qué momento se va a considerar obra de construcción y si nosotros, contratantes, contratistas o subcontratistas, pues nos encontramos ya en la obligación de dar aviso a través de este aplicativo Siroc. Entonces, para aquellos que van a prestar servicios con un contratante en donde tengan el bien justamente en ese proceso constructivo, en la obra negra, en el proceso meramente de la construcción, pues todo ese trabajo que nosotros hagamos a ese bien inmueble también formaríamos parte de la obra de construcción. Pero si ya está realizado, si ya está finalizado y solamente como tal la naturaleza requiere el mantenimiento para el buen conservamiento del bien inmueble, pues ya no estamos dentro de la obra de construcción, porque eso ya es un proceso de mantenimiento y no fase constructiva.
Entonces, bajo ese supuesto, nosotros podemos definir qué se considera esa obra de construcción, en qué momento lo podemos clasificar. También como un tip para aquellos que, bueno, tienen la intención de comenzar a llevar a cabo construcciones y no están dentro del área o del tema de ser una actividad que se dedican a ese supuesto. Recordemos también este artículo 5 del reglamento nos menciona que todo el proceso productivo cuando se haga de forma personal, es decir, que lo haga de manera propia el propietario en este caso, o a través de ayuda comunitaria o de familiares, no se puede clasificar o no será necesario enviar el aviso CIROC. Te pongo un ejemplo, ¿no? Supongamos, yo voy a construir mi casa, tengo ahí un terreno que me fue heredado y pues llegan los primos, llegan los hermanos, llegan los tíos, familiares X y me ayudan a llevar a cabo el proceso de construcción. Levantamos lo que son muros y demás. En ese efecto, como fue personal o fue a través de ayuda de familiares o incluso la comunidad, a lo mejor me dicen, oye, pues vamos a construir algunas casas y se demuestra ese efecto en donde no existe la relación laboral porque pues fue un apoyo social, un apoyo familiar. En esos casos no es necesario el envío del CIROC. También es como un tip que podemos ofrecerle aquí a todos los que nos están escuchando y visualizando para que también lo consideren y sepan en qué momento pues es necesario ese efecto de dar aviso de obra de construcción. Ujú. Ok, perfecto. Yo creo que sí, de estos últimos comentarios nos estamos llevando dos puntos bien importantes. Uno, para identificar el tema de obra de construcción, si se encuentra en obra negra, como nos comentabas, o está justamente en esa fase en la que se está haciendo pues el levantamiento de obra, o bien si ya está en un proceso posterior, ¿no? Que entraría como más bien un gasto de mantenimiento, ¿no? Yo creo que Así ese es es. uno de los tips más importantes, bueno, para que la audiencia pueda identificar, ¿no? Y el segundo comentario que cabe mencionar o repetirlo es el tema de que si tenemos una construcción propia, como bien mencionabas, contador, a lo mejor yo tengo un terreno y quiero empezar a construir, no va a ser necesario que yo lo registre en CIROC siempre y cuando yo mismo o parte de la comunidad o familiar ejecuten las actividades, Trabajo. ¿correcto? Así es. Así es correcto. Entonces, esto es muy importante porque sí, de hecho, en algunas sesiones me había tocado escuchar esta pregunta, ¿no? Esta inquietud de las personas de, oye, si de repente quiero construir, ¿puede llegar la autoridad y exigirme el que tenga yo, no sé, el tema de CIROC o el tema de aportaciones, y etcétera, etcétera, por parte del instituto? Entonces, pues creo que con esta información estamos cerrando esa duda, ¿no? Claro, claro que sí. Perfecto. Bueno, y una vez que ya tenemos el concepto de Siroc, ya sabemos las figuras que están dentro de esos escenarios, incluso ya definimos por parte de la autoridad cómo ven una obra de construcción. Ahora, si yo ya clasifico dentro de todos estos puntos, ¿cómo accedo al Siroc? Porque entiendo que, bueno, obviamente es una plataforma, pero seguramente tiene algunos requisitos, en este caso, para poder utilizarla. Claro, sí, de hecho, ahí me sorprendió el instituto porque como tal, esta plataforma, esta herramienta, digámoslo, está algo escondida. No es como Ok. el famoso ITSE, como el IXOE, como el SISUP, donde tienen a lo mejor ya una plataforma específica para el envío de esa información. Acá el CIROC está algo oculto dentro de este portal famoso del escritorio virtual, como les hacía mención. Nosotros nos vamos al escritorio virtual, accedemos con la firma electrónica avanzada, ya sea de la persona física o del representante legal. Vamos a abrir el campo ya de lo que es el seguro social y dentro del campo vamos a ver una opción llamada mis registros patronales. Ahí se van a enlistar todos los registros patronales que nosotros, patrón, tengamos registrados ante el IMSS. Y dentro de esos registros patronales, después de cada fila de registro patronal, vamos a encontrar una flechita hacia abajo y en esa Ok. hay una opción llamada registro de obra. Esa opción, esa última opción escondida, así poco visible, es el famoso Siroc. Una vez que le damos el clic en ese botón, se nos abre una pantallita, incluso no nos direcciona a ninguna otra página, sino es una ventana del propio escritorio virtual y ahí ya nos da las opciones del registro de la obra o de las incidencias que correspondan a esta fase de construcción, a este proceso constructivo. Entonces, como tal, sí es algo escondido, no es algo tan rápido de poder Claro. identificar, ¿no? De que, pues nada más le escribo en Google Siroc y ya me abre la página, sino que es todo un procedimiento. Entonces, bueno, a lo mejor en algún
tiempo, pues ya le abren una página principal o ya le crean algún portal específico para que sea más rápido hacer lo que son esas incidencias. Pero bueno, por el momento es a través de ese proceso, como les menciono, que se encuentra algo escondido. Ujú. Y bueno, básicamente nos habíamos quedado en el tema de acceso al Ciro, que justamente ya nos compartías que efectivamente, bueno, al parecer no es tan sencillo ingresar, porque por ahí lo tienen oculto entre tantas opciones que tiene el tema de Sí, escritorio virtual, ¿correcto? Entonces, creo que sí sería oportuno, evidentemente, sobre todo por la importancia que tiene el portal, que tuviera pues un propio apartado, ¿verdad? Pero bueno, nosotros podemos sugerir muchas cosas, sin embargo, pues la autoridad es la que lo debe ejecutar. la última decisión la tienen ellos. Así es. Así es, amigo. Entonces, finalmente es parte de lo que se tiene. Y bueno, también nos mencionabas que para acceder se requiere tener la fiel. Es Se correcto. requiere tenerla fiel, entonces ya sabemos que evidentemente pues es importantísimo tenerla vigente, sobre todo si hacemos diferentes movimientos, incluso ahorita para el tema de Siroc, pues sabemos que también se va a utilizar. Y una pregunta más técnicamente hablando, ya sabes que siempre algunos portales tienen detalles con el tema de los portales oficiales o gubernamentales. En tu experiencia con el caso de Siroc, ¿qué nos podrías recomendar? Como tal, en base a la fiel, pues como bien lo mencionas, ¿no? Hay que tenerla ahí bien vigilada, a analizar lo que es la vigencia, un mes antes, si es posible, estarla renovando. ¿Por qué? Porque, como lo mencionas, si perdemos la fiel, ya, no va a haber vuelta atrás y no vamos a poder acceder a lo que es este aplicativo Siroc. Y bueno, a lo mejor muchos dicen, bueno, pues la puedo renovar o si se me venció, bueno, pues acudo o la solicito a través de esta famosa aplicación de SAT-ID para que me Claro, la puedan generar, ¿no? Bueno, en caso de persona física no le veo mucho conflicto. Ellos te van a dar la autorización a través de esta aplicación SAT-ID una vez que ha sido caducada y la puedes renovar. El detalle es para aquellas personas morales, ¿no? Entonces ahí claro, vamos a tener ese efecto porque también, como les mencionaba, una cosa es acceder al aplicativo, que es a través de la fiel del representante legal, que bueno, termina siendo una persona física y sí vamos a claro. poder acceder o renovarla rápido, pero ya dentro del aplicativo Siroc, el envío de la información ya es con la fiel de la persona moral. Entonces, si no la tenemos, pues de nada nos va a servir. O sea, no vamos a dar ese correcto aviso o vamos a desfasarnos en los tiempos y ya vamos a comenzar a estar en la irregularidad, ya vamos a estar sin enviar correctamente nuestras informaciones o nuestros avisos correspondientes de estas obras de construcción, ¿sí? Entonces ahí hay que tener cuidado y también otro punto muy importante es que de cada obra de construcción que nosotros vayamos a realizar o que tengamos ya en puerta, hay que tener el registro patronal correspondiente a la delegación de la ubicación de la obra de construcción. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo soy una empresa que se dedica a obras de construcción y pues mi matriz está, no sé, en el estado de Querétaro? Y bueno, por tener una amplia gama de servicios, pues me llegan a contratar en Tlaxcala. Y llega el contratista y me dice, ¿sabes qué? Pues quiero que me hagas este proceso constructivo, pero mi ubicación está en Tlaxcala. ¿Lo puede hacer? Sí, sin problema. El detalle va a ser que si yo intento dar de alta mi obra de construcción con mi registro patronal de Querétaro, el CIROC me va a rebotar, me lo va a rechazar porque dice que ese registro patronal no corresponde a la ubicación en donde se están ejecutando los trabajos. Entonces, tengo que solicitar un nuevo registro patronal, ahora del estado de Tlaxcala, dependiendo del municipio en donde se encuentre, ese registro patronal para poder hacer mi aviso de obra de construcción. Son lo principal que debemos de considerar. También ese efecto hay que ya clasificar las obras porque recordemos que en el CIROC tenemos dos supuestos, obra pública y obra privada. Entonces, hay que clasificarnos en qué tipo de obra es la que estamos ejecutando. Prácticamente, si estamos haciendo un trabajo para un contratista, persona física o persona moral, se puede clasificar como persona, eh, y bueno, si él es el propietario, se puede clasificar como obra privada. Pero si el contrato es con el gobierno, hay que indagar si somos obra pública para poderlo clasificar así dentro del CIROC. Son los principales escenarios que debemos de considerar y bueno, datos que debemos de estar tomando en cuenta para poder enviar nuestros avisos en tiempo y en forma. Excelente. Ahí me estás escuchando, ¿verdad? Sí, Perfecto. Claro que sí. Bueno, hablando también de las nuevas obligaciones que surgieron recientemente, tenemos el tema del registro de prestadores de servicios
especializados, ¿no? Que sería justamente el REPSE. Entiendo que podría estar relacionado directamente con el CIROC. No sé si nos puedas aportar ahí alguna Claro que sí. información. Claro que sí. Efectivamente, y guardan la relación, guardan esa congruencia. Recordemos esa famosa reforma laboral ya de hace 2 años, 2021, 24 de abril, como tal, pues se dio ese efecto de prohibir la subcontratación, ¿no? Pero pues se abrió campo a lo que es el llamado servicio especializado y no dejarlo en servicio especializado, porque también se clasifica como obra especializada. Entonces, ¿qué es lo que debemos de nosotros tener en cuenta o debemos de comenzar a cuidar con la parte contratante-contratista o contratista-subcontratista? Pues es cuidar el efecto de lo que nos dicen los artículos 12 al artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, que es ese efecto de la reforma laboral, y en énfasis al artículo 15, en donde nos menciona que para poder llevar a cabo un servicio especializado o ejecutar una obra especializada, tenemos ahí una regla, es que esa actividad, esa obra de construcción, sea el servicio que vamos a trabajar, no sea igual a la actividad que se desempeña o que tiene como principal, llamamos la actividad preponderante, Ok. nuestro contratante. Por ejemplo, yo soy una empresa que se dedica a hacer, no sé, carreteras, me dedico a la pavimentación y otra empresa que se dedica a la misma actividad que yo, pues me contrata para una fase de construcción. Ahí ya llega o se cancela esa fase de la subcontratación. ¿Por qué? Porque es subcontratación prohibida. Está el contratista, que en este caso es mi cliente, me está contratando por algo que se supone que él debe de ejecutar, que él tiene a lo mejor los elementos, las herramientas. Hay casos en que se puede identificar ya la obra especializada por el efecto a lo mejor de la carencia de alguna herramienta o la carencia de alguna maquinaria o del personal capacitado, ¿no? Por ejemplo, nosotros le podemos decir a la Secretaría de Trabajo, oye, sí nos dedicamos a la misma actividad, pero lo estoy contratando porque él tiene cierto equipo, cierta maquinaria o tiene al personal específico que tiene esos conocimientos para ejecutar la fase de construcción y yo carezco de esas herramientas. Bueno, en esos casos sería todavía un proceso más largo de mostrarle a la autoridad que se está llevando a cabo la contratación de esa manera por el efecto de la situación que te comento, ¿no? De que se demuestra la especialización de la obra. Pero pues lo más recomendable es siempre tener cuidado en ese efecto. Si yo me dedico a una actividad y voy a contratar a un proveedor que se dedica a la misma, pues mejor buscar a otro que tenga una actividad distinta o una actividad preponderante ante el SAT diferente para que no se clasifique como subcontratación prohibida. ¿Sí? También hablando ya de CIROC, ya Claro. cuando surgió esa reforma laboral, pues el CIROC se actualizó. Tuvo ahí un cambio en lo que es su programa, en la página que te menciono, y abre un campo llamado Folio Repse. Ahora nosotros también le vamos a tener que indicar al instituto si la obra de construcción o la fase de construcción que voy a estar ejecutando se considera especializada. Y si es que es especializada, tengo que darle aviso al IMSS de que ya tengo el permiso de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de mi folio REPSE y lo tengo que anotar para que así se valide que pues se está llevando a cabo la contratación del servicio especializado. ¿De acuerdo? Entonces, sí, como tal, pues muchos decían, bueno, el REPSE que tiene que ver con CIROC, pues Claro. va en ese efecto, porque son obras especializadas. Y si es obra especializada, pues tengo que informar a través del aplicativo CIROC que tengo ese permiso ante la Secretaría de Trabajo para ejecutar ese proceso constructivo. Entonces, esa es la relación que debe de guardarse entre el REPSE y ahorita el aplicativo CIROC, de que sí van entrelazados. Sí se tiene que informar esa situación de tener la autorización de la Secretaría de Trabajo. Perfecto. Entonces, sí, de hecho sí es un cambio importante porque el hecho de que incluso en el portal de Siroc haya un apartado específico donde se tiene que capturar información, pues es algo que no podemos dejar desapercibidos, que tenemos que cuidarlo e identificarlo bien. Y también parte de lo que nos comentabas, de si vas a contratar a alguien, tener mucho cuidado en el sentido de que no tenga la misma actividad preponderante, perdón, en Así es. este caso que sea su actividad principal, es a lo que nos referimos. Entonces, para que no caigan en esos supuestos de subcontratación, ¿verdad? Así es correcto. Eso lo podemos validar en la constancia de situación fiscal. Situación fiscal. Exactamente. Ok. Vamos a hablar que actividad económica preponderante,
Recordemos que en la constancia de situación fiscal ya viene el desglosado todas nuestras actividades, bueno, a las que nos dedicamos. Y al lado derecho viene un porcentaje, cuál es la actividad que ejecutamos con mayor fluidez. Como tal, nosotros clasificamos esos porcentajes y podemos designar cuál es la actividad preponderante, pero también recordemos, la autoridad no se va a quedar ahí. También Claro. puede preguntar al SAT en este caso y va a decir, oye, a ver, ¿cómo está facturando? ¿Qué es el servicio que está facturando más constantemente? En este caso, el proveedor. Y ellos van a verificar como Secretaría de Trabajo, va a decir, oye, tú a lo mejor tu actividad en la constancia dice que es la comercialización de productos de construcción al 60% y la fase constructiva al 50%. Pero ya viendo tus facturas, ya viendo la emisión de las actividades que ejecutas, pues vemos que la fase construcción es más elevada que la venta de material. Entonces se puede clasificar ahí que no lean la actividad preponderante de la constancia, sino que vayan directamente a nuestra facturación y nos clasifiquen que la actividad económica es el servicio, no es la compraventa. Entonces ahí hay que tener cuidado en esa situación. Hay que identificar bien y hay que guardar esa simetría de la parte de la actividad económica preponderante de acuerdo a los comprobantes fiscales y de acuerdo a nuestra constancia del SAT. Excelente. Yo creo que esa es la palabra clave, guardar simetría respecto a las actividades que estamos realizando versus lo que tenemos registrado. También por ahí es muy importante cuidar el tema de las claves producto y servicio al momento de facturar, porque Bien, evidentemente pues es lo que lee el portal del SAT, ¿verdad? O sea, las claves que estamos exacto. facturando. Y bueno, continuando con el tema, en este caso los patrones, ¿cómo pueden tener esa certeza de que sus registros son válidos? Ok, bien, qué bueno que lo mencionas. Como te mencionaba antes, el SATIC se hacía a través de la plataforma del ITSE, cual ya era el propio sistema del propio IMSS. Entonces, todo lo que enviabas, pues se entendía como recibido por parte del instituto. Ahorita, como se está ocupando el portal de gobierno, que es este portal gubernamental, escritorio virtual prácticamente, Claro. pues muchos tenían esa duda de que, oye, pues lo estoy entregando a un portal federal que no es exclusivo del IMSS, sí lo está recibiendo, sí lo está entregando, más bien yo se lo estoy enviando correctamente. ¿Cómo sé que tiene esa validez? Pues recordemos que todos los acuses, todos los movimientos que hagamos en el aplicativo Siroc siempre se van a firmar con la firma electrónica avanzada Ok. y esa va a aparecer, recordemos así como una factura, va a venir en la parte inferior lo que son los sellos, lo que son la cadena original que le da la autenticidad a ese movimiento, en donde le damos esa validez de a cada acuse de que yo firmé ese movimiento, la incidencia, y que el IMSS la fue recibiendo. Entonces, a través de ese efecto de firmarla con nuestra firma electrónica avanzada, pues tienen la validez oficial ante el IMSS. Y entonces ya no hay manera de que digan, no, no lo recibimos, o no, no lo enviaste, o se perdió en el transcurso. No, y aquí yo tengo ya mi acuse válido con las características de la fiel, indicando que fue recibido y fue sellado también por parte de la autoridad. Entonces no hay excusa de que nos digan que no es válido. Ujú. Excelente, sí, como bien mencionas, pues efectivamente no hay excusa en este caso, porque pues al ser firmado con la Fiel, pues qué mejor, ¿verdad? Incluye seguramente ahí sus cadenas de validación y demás, Así es. con lo cual, bueno, le va a dar certeza al patrón que efectivamente está cumpliendo con las obligaciones pertinentes. Y bueno, vamos a ir checando aquí algunas preguntas. Le recordamos a la audiencia que, bueno, esta sesión es precisamente para ustedes en caso de que llegaran a tener alguna duda. En la parte superior derecha tienen un panel, ahí en la sección de chat pueden externarnos cualquier situación y con mucho gusto lo vamos leyendo. Y bueno, aprovechando en lo que ustedes van realizando alguna pregunta, alguna inquietud que tengan, bueno, pues queremos compartirles información importante de, bueno, nuestro principal patrocinador, que en este caso es Compaqui, donde pues nos está enviando esta promoción que estará vigente hasta el día 30 de junio, donde si ustedes ocupan un software de terceros, es decir, de alguna otra marca diferente a CompaKey, pueden en este caso cambiarse hasta con el 50% de descuento, recordando que CompaKey, bueno, tiene sistemas para diferentes procesos como es contabilidad, nóminas, facturación, procesos de inventarios, etcétera. Entonces creo que es una muy, muy buena oportunidad para que ustedes puedan solicitar ese cambio a CompaKey con hasta el 50% de descuento. Recuerden que también pueden solicitar demostraciones o en este caso una instalación de prueba para que validen y comprueben que el sistema cumple con lo que ustedes requieren. También en caso de que ustedes ya decidan
trabajar o por... Ahí existen muchos escenarios y situaciones, pero alguno de ellos y derivado justamente por los acontecimientos de los últimos años, como es la pandemia, pues nos vimos obligados muchas veces a trabajar desde casa en un esquema de home office o demás, ¿no? Entonces es muy importante y debido a esto es que nosotros ya tenemos procesos en la nube como es contabilidad a través de Contabiliza, el control de la nómina a través de Personia y un sistema de facturación que se llama Compact y Vende, el cual pues nos ayuda precisamente a emitir diferentes tipos de documentos como ingreso, egreso, traslado y el control del REP, además de que tiene unos reportes interactivos muy interesantes con el tema de cuentas por cobrar. Entonces, en este caso tenemos una promoción en la cual si ustedes adquieren dos o más sistemas, si ustedes adquieren dos licencias nubes, tendrían el 20% de descuento, o bien, si ustedes adquieren incluso los tres módulos o los tres procesos, tendrían el 25% de descuento en su cotización final. Recordando que esta promoción tendría fecha límite del 30 de junio. Y bueno, vamos con también para usuarios que ya están manejando la marca, en este caso que cuentan con un licenciamiento tradicional, haciendo un poquito de contexto, bueno, los licenciamientos tradicionales eran aquellas licencias que no tenían vencimiento. Justamente estamos por liberar las nuevas versiones de contabilidad, nóminas, el sistema de comercial premium, por poner algún ejemplo, en el caso de contabilidad, bueno, se va a liberar la versión 16, actualmente estamos en la versión 15, en nóminas también se libera la versión 16 y justamente este mes tenemos preventa, de hecho ya inició hace algunos días, inició el 30 de mayo. Si ustedes están interesados en actualizar sus sistemas a la última versión y cuentan con licenciamiento tradicional, pueden obtener un 15% de descuento o bien si hacen una compra en suite que aplica cuando compramos dos o más productos, podrían obtener hasta un 25% de descuento siempre que incluya una licencia tradicional. Entonces es muy buena oportunidad para ir actualizando sus sistemas. También pueden contactarnos directamente a través del grupo o del asesor comercial que les invitó para que puedan pues tener acceso a esta promoción. Y bueno, pues vamos a continuar con el tema que, bueno, la verdad es que ha sido muy interesante la información que el contador, en este caso Alain Massa, nos ha brindado. Y bueno, pues continuando con algunas preguntas que nos han realizado, vamos a revisar y miren, por aquí ya tenemos una pregunta de nuestra compañera Viridiana que vamos a hacer mención. Dice, se informa que tengo el permiso, pero debo declarar como tal al personal que se relaciona en la obra, tal como informativa de contrato ante IXOE y SISUP. Ok. Sí, bueno, aquí hay que hacer mención como tal de que sí debe de guardar esa simetría, digámoslo, esa congruencia con las informativas de este servicio especializado de IXO y SISUB. Recordemos que si nosotros nos dedicamos a la obra de construcción, pues obviamente tengo el contrato celebrado y ese contrato, por el hecho de tener el REPSE, pues lo tengo que declarar en estas informativas. Recordemos que IXOE nos pide la relación de los trabajadores que Claro. intervienen en lo que es la fase de construcción, al igual que el SISUB. Y bueno, dependiendo si sigue vigente la obra de construcción en diferentes cuatrimestres, pues se debe de ir formando. En SISUB se sigue continuando hasta que pierda su vigencia el contrato y en IXOE solamente si existe una modificación se debe volver a presentar ese contrato. ¿Por qué lo menciono? Porque en Siroc, como les mencionaba, es ya algo más resumido, ya es más simplificado. Entonces, esa relación de trabajadores ya no se presenta en Siroc. Si la sigues presentando en IXOE y en SISUB, porque bueno, pues, realmente así te lo exige esa Claro. informativa, pero en Siroc ya no. Ese Ok. famoso SATIC de relación de trabajadores o la relación bimestral que se enviaba a través de lo que es la opción de SATIC, se omite, ya no es obligatoria y en Siroc solamente vamos a informar, pero el monto ejecutado de la obra bimestral. Ya no tengo que mencionar qué empleados ocupé, cuál di de baja, cuál di de alta, que le modifique el salario, entre otros, sino que ya en el Siroc solamente se menciona el monto, cuánto ya ejecuté cada bimestre y al final de la obra pues debo de llegar al monto total que señalé. Pero como tal, esa relación de trabajadores ya no la vas a encontrar en el Siroc. Ya no está habilitado un apartado así para que tú menciones qué empleados son. Ojo, tú los tienes que tener controlados
lo más recomendable en este caso es que tú vayas identificando qué empleados son los que ejecutaron los trabajos en la obra de construcción, para Claro. que si es que llega una revisión del instituto, pues le menciones qué empleados fueron los que ocupaste y se coteje con el monto que fuiste declarando bimestralmente. Sí, Perfecto, claro que sí, sí, también tiene que ver totalmente con un tema administrativo de llevar un buen control de la información y bueno, Ixoy y Sub sí ya es un tema totalmente, bueno, es un tema particular que yo creo que más adelante podrían, bueno, bien cabría dar una sesión o tenerlo como tema aquí en Café Virtual con Taxa Sistemas y seguramente si nos acompañas con ese tema, pues nos vas a poder ayudar a despejar muchas dudas. Pero bueno, continuando así con es. el tema de Siroc. ¿Cómo le informo a mis proveedores que ya tengo un número de registro de obra? En este caso, ¿cómo les puedo informar? Sobre todo porque hay varias figuras que nos comentabas, ¿no? Que es el contratante, en este caso, y el contratista, ¿no? Entonces, pues Así es. muchas veces sí es necesario que si nos contrata a nosotros poderle informar, ¿no? De que tenemos una obra, pero ¿cómo lo haríamos? ¿A través de qué información se realiza? Ok, bueno, en este efecto, tú como propietario o como contratista que vas a ejecutar la obra de construcción, como te venía mencionando, tú le avisas al instituto que vas a hacer ciertos trabajos. Entonces, una vez que le avisas, se genera ese acuse que firmas con la firma electrónica avanzada. Ese acuse en la parte superior va a tener algo llamado número de registro de obra. Ese número de registro de obra es el esencial, es la parte clave de este proceso del CIROC. El propietario, una vez que registra su obra, va a tener su acuse y ese número lo va a tener que compartir. Es un código de 6 dígitos que inicia con la letra C. Lo comparte con el contratista para que este proveedor o este contratista se registre ante el CIROC e indique que va a hacer los trabajos o los procesos de construcción a la obra del propietario a través de ese número de registro. Es decir, como que es como un folio, ¿no? Digamos, oye, Claro. yo tengo mi obra de construcción con el folio 20 y voy a contratar a una persona que me va a hacer los acabados. Entonces, esa persona que va a hacer los acabados va a decir, ah, le voy a trabajar a la persona tal en la obra número 20. Entonces ya saben en dónde están ejecutándose los trabajos, ya saben quiénes están interviniendo Sí. en esa obra de construcción. Entonces, el número de registro de obra, como mencionas, es ese efecto, es el que tú tienes que compartir con los demás sujetos obligados, contratistas o subcontratistas, para poder ir armando esa cadena de que todos se vayan mencionando, se vayan relacionando, vayan uniéndose, de que están trabajándole al final a la misma obra. Y así el instituto pues pueda identificar a todas las personas que intervinieron en una obra de construcción. Para eso es el número de registro de obra. Ujú. Ok, perfecto. Y bueno, un supuesto, un escenario que sí sucede porque me ha tocado verlo, es que de repente el contratante de la obra no proporciona este registro de obra. En ese escenario, Exacto. ¿qué es lo que se tendría que hacer? Si no lo proporciona, hay algo llamado aviso de ubicación de obra. El aviso de ubicación de obra justamente va en esa situación, ¿no? De que, por ejemplo, yo voy a ejecutar una fase de construcción y se me contrató, pero pues nunca el propietario se dio de alta, nunca hizo el movimiento ante el CIROC, por lo cual, pues yo no hay manera de decirle al instituto que voy a hacer los trabajos en una obra que no está registrada. Es decir, estoy yo en el limbo. Entonces, bajo Claro. ese supuesto, se ocupa esta opción de aviso de ubicación de obra. El aviso de ubicación de obra es como, digámoslo así, coloquialmente, acusar. Yo le digo al instituto, oye, la persona que me está contratando no se dio de alta ante tu aplicativo Siroc, no avisó la obra de construcción, pero yo como soy responsable y como quiero estar al corriente con mis obligaciones y quiero estar en paz contigo, Instituto Mexicano del Seguro Social, te aviso que hay una obra en tal ubicación y que yo voy a hacer una fase de construcción de esa obra. Esa es la esencia de este aviso de ubicación de obra que prácticamente se da cuando bien mencionas que el propietario o el contratista no nos proporciona ese número de registro de obra. Ujú. Entonces es a Ok. través de esa opción como podemos solucionarnos y podemos estar al corriente con nuestras obligaciones. Claro, y es muy, muy importante cuidar esos aspectos para que, bueno, en el futuro no nos pueda repercutir con alguna revisión, algún tema por ahí. Entonces, sí es muy importante que tengan, pues, ese control, ¿no? Y justamente otra de las inquietudes siempre de los patrones es saber, oye, ¿cómo me está viendo el instituto, no?
¿De qué manera puedo saber si voy cumpliendo de manera adecuada con el CIROC? ¿Existe alguna herramienta en este caso que le permita al patrón poder identificar en qué estatus se encuentra? Sí, dentro del Siroc vamos a encontrar algo llamado, bueno, como tal no es un nombre que le dimos popularmente, es el semáforo Siroc. Okey, Como tal, este semáforo, bueno, se da esa definición porque nos da como una opinión. Cada vez que accedemos al portal, al aplicativo, aparece un botón en verde, un botón en amarillo o en algunos casos un botón en rojo, los colores de un okey. semáforo. Como tal, ese se va a ir actualizando dependiendo a nuestro cumplimiento de los reportes bimestrales de las obras de construcción. Como les decía, en el Ciroc solamente basta con enviar el reporte bimestral con el monto ejecutado a la fecha del bimestre. Si nosotros vamos cada bimestre enviando nuestros reportes en tiempo, los primeros 17 días después de cada bimestre, pues ese apartado de semáforo va a aparecer en color verde, es decir, estamos al corriente, estamos fluyendo correctamente. Pero si yo me atraso en un reporte bimestral, pongamos ahorita, eh, el bimestre de marzo y abril, si yo no lo presenté ahorita en mayo y lo estoy presentando hasta ahorita junio o hasta julio posiblemente, ya va a aparecer ahí que estoy omitiendo un reporte y va a aparecer en color amarillo, es decir, como que ya le está dando una alerta al instituto Okey. de que, bueno, prácticamente estoy omitiendo la información a la que estoy obligado de manera bimestral. Entonces ya comienza a ponerme como que negativo. Y bueno, obviamente, si yo me atraso más de 2 reportes bimestrales, 3, 4 reportes, no envío esa información, en automático el semáforo va a ponerse en color rojo y bueno, esto pues no nos lo dice el instituto, pero posiblemente es lo que están haciendo cada vez que ellos revisan su padrón de registros patronales, pues van a buscar a todos los que tengan el semáforo en negativo, en rojo, Claro. y pues son más fácil de identificar que no están cumpliendo con sus obligaciones y es más fácil que les caiga una revisión o que busquen ahí el cumplimiento, porque si no lo están enviando es porque pues no están haciendo el proceso correcto, entonces es más, eh, digamos, es más común que esas personas no cumplan con sus obligaciones de seguridad social, es decir, que no afilien a sus trabajadores o que no paguen las cuotas correspondientes. Por eso es que no envían esos datos. Entonces, para evitar problemas, pues mejor es estar enviando el reporte como corresponde de manera bimestral los primeros 17 días después de cada bimestre para estar ese semáforo en color verde. ¿Sí? Okey, perfecto. Sí, es muy importante porque, pues, bueno, sería una inconsistencia en este caso que se está llevando a cabo la obra, pues, que no están los reportes, ¿no? No se Así está es. cargando la información o no se está registrando. Y justamente es que una obra, pues, pasa por diferentes etapas o diferentes momentos, ¿no? Y a veces por ciertas circunstancias, pues, se tienen que suspender o detener. Entonces, creo que es parte de las incidencias, pero no sé si nos podrías detallar un poco más que justamente, pues, parte de lo que tenemos que registrar son esas incidencias, pero, ¿qué incidencias son las que se pueden registrar aquí en Siroc? Ok, sí, dentro del aplicativo vamos a tener la opción de registrar 6 tipos de incidencias como tal. Okey. Tenemos una incidencia, por ejemplo, de suspensión. Por X motivo, igual dentro del aplicativo nos va a dar a escoger el motivo de la suspensión que se está llevando a cabo de la obra de construcción y vamos a tener que mencionar, por ejemplo, en el caso de suspensión, con qué fecha se están suspendiendo los trabajos y prácticamente el CIROC va a decir que la obra está en pausa, que está detenida por ese efecto. Esa es una primera incidencia. Una segunda, podemos la reanudación, ¿no? Una vez que hago la suspensión, pues se me habilita la opción de reanudar la obra y indicar a partir de cuándo comienzan a hacerse otra vez los trabajos y también en ese proceso de reanudación podemos mencionar si hay una nueva fecha de término, si cambió a lo mejor el monto, los metros cuadrados y bueno, el motivo de la reanudación. Otra incidencia es la cancelación. A lo mejor en vez de una suspensión, pues se termina, se rescinde el contrato, el contratista, bueno, ya no requiere nuestros servicios o por X motivo que se desglosan dentro del CIROC, pues tenemos que seleccionar motivo de la cancelación para dar finalizada esos trabajos de construcción. Al igual que la fase de terminación. La fase de terminación, su nombre lo indica. Yo ya concluí los trabajos, ya finalicé todo este proceso constructivo, entonces le tengo que avisar al instituto que finalicé ese proceso y menciono igual el monto que ejecuté hasta el proceso de terminación y la fecha en que terminé los trabajos. Después tenemos la incidencia de actualización.
esta incidencia de actualización nos va a permitir modificar algún dato previamente capturado para poder así actualizar la información, ya que, bueno, es común, llega a suceder de que una vez que se celebra el contrato, pues se puede hacer un addendum, un dedendum, o se puede hacer una ampliación de contrato, entre otros, en donde la fecha de término, la ubicación, el monto llegan a cambiar. Entonces, podemos actualizar la obra a través de esta incidencia. Y la sexta incidencia, bueno, como lo veníamos mencionando, es el reporte bimestral. El reporte bimestral en donde Ok. mencionamos cuál es el monto ejecutado de la obra de construcción como tal dentro de nuestro aplicativo Xerox. También aquí hacer énfasis, hacer esa situación. Como tal, el reporte bimestral antes en el SATIC era la relación de los trabajadores y bueno, la parte del efectivamente ejecutado de mano de obra, maquinaria y insumos o materiales. Ahorita ya nada más es un monto, queda generalizado. Yo nada más le digo, si mi obra vale 1 millón, pues reporte bimestral, digo, ya ejecuté 200,000 en el primer bimestre. Luego Sí. ejecuté otros 200, entonces mi reporte ya suma a 400,000. Y así lo voy acumulando cada bimestre hasta ejecutar la obra completa. Entonces, ese efecto del reporte bimestral es una incidencia, se clasifica como un avance, cómo vamos haciendo el proceso productivo. Entonces, son esas 6 incidencias: actualización, suspensión, reanudación, el reporte bimestral, la cancelación y la determinación. Ujú. Ok, perfecto. Entonces, en este caso, solamente para confirmar, son 6 incidencias las que podemos ir realizando. Va a depender evidentemente del escenario, es la que vamos a usar. Sin embargo, dentro de lo que ahorita comentabas, no, bueno, no escuché o no sé si sea, por ejemplo, la de actualización. ¿Qué sucede si nos equivocamos en algún Ujú. dato que capturamos? ¿Hay alguna forma de solucionarlo? Claro que sí. De hecho, tenemos ese efecto, como bien lo dices, ¿no? ¿Qué pasa si yo me equivoqué? Si al momento de vaciar la información, de aplicar el llenado en el Xerox, puse mal la fecha, que puse mal el monto o la ubicación la designé erróneamente, pues yo voy a poder hacer esa actualización, puedo hacer este tipo de incidencia de actualización para poder corregir esos errores. Recordemos que en Xerox no existen complementarias. Una complementaria, recordemos que es una declaración nueva que sustituye a una anterior. En el Xerox no funciona de esa manera. En el Xerox sigue siendo la misma obra, el mismo número de registro de obra, solamente que lo que estás haciendo es corregir el dato de la obra. Una vez que corriges el dato de la obra, pues se sigue teniendo el mismo número de registro de obra, no cambia, no se complementa. Entonces, muy importante, acá solamente podemos hacer la actualización hasta 3 ocasiones. Ok. Si yo me equivoqué más de 3 ocasiones, pues lo lamento, el portal no te va a permitir hacer una cuarta corrección. Ahí hay que ponernos con la lupa sobre lo que es la máquina para ver a detalle bien los datos que estamos digitalizando, porque si ya nos equivocamos de 3 veces, lo que podemos hacer es acudir a la subdelegación que nos corresponde y hablar la situación para que se nos contemple una actualización, pero a través de su portal. Pero nosotros, a través de Internet, ya estamos fuera, ya no vamos a poder hacer una cuarta actualización o corrección de los datos de nuestra obra de construcción. Ok, sí, hay que tener mucho cuidado porque, bueno, sabemos o nos confirma el contador que sí se puede llegar a hacer correcciones, pero solamente tenemos 3 oportunidades. Entonces, pues, efectivamente, o sea, sí podemos equivocarnos, pero hay que tener mucho cuidado con estos escenarios. Y bueno, también hay algunas personas que justamente nos comentan, oye, ¿qué pasa si de repente no presento CIROC o no registro la información y tengo una obra vigente? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias que pueden tener en estos casos? Ok, bueno, ahí hay un efecto, recordemos igual este reglamento del Seguro Social, en su artículo 18, el famoso artículo 18 de la estimativa IMSS. Este efecto va cuando estamos 100% omisos, ¿no? Por ejemplo, el propietario, pues se le hace fácil y dice, bueno, no voy a registrar mi obra, dudo que me detecten y pues se confía y dice, bueno, pues ya, Claro. no la hago y pues sigue, hace sus actividades normal. Pero por X situación, a lo mejor a petición de un contratista, a través del aviso de ubicación de obra que mencionábamos, pues se detecta esa obra de construcción y se detecta su omisión. Acá, dependiendo la obra, si es obra pública o obra privada, el instituto nos aplicará lo que es esa estimativa, es decir, con los datos
que pueda obtener, ya sea de nosotros a través de nuestra acta de notificación, que donde nos va a requerir información relevante a la obra, o a través de un tercero, que puede ser el contratista, subcontratista o una autoridad, pues va a poder determinar cuánto es lo que corresponde de cuotas de seguridad social de esa obra omisa y se las va a exigir, se las va a requerir pagar. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esa situación? Si yo no registro mi obra de construcción, tengan por seguro que el IMSS posiblemente la va a poder detectar y una vez que la Claro. detecta, va a poder aplicar algo llamado factores de mano de obra o costo de mano de obra por metro cuadrado para la obra privada. Estos factores o costos son publicados en el Diario Oficial de la Federación, usualmente los primeros días del mes de febrero de cada año, en donde se va actualizando para el instituto, de acuerdo a sus expertos, cuánto es lo que cuesta la mano de obra a una obra privada o cuánto es el factor de mano de obra que se debe de ocupar en una obra pública. Dependiendo de esos costos y factores, van a determinar nuestra mano de obra total de la obra de construcción y sobre esa mano de obra le van a aplicar los porcentajes de las cuotas de seguridad social. En promedio Ok. son como el 30% de cuota de seguridad social. Entonces, si nosotros tenemos una obra privada, ¿qué es lo que van a hacer? Van a determinar metros cuadrados por el costo de metro cuadrado de mano de obra, van a determinar el mano de obra total de obra por porcentaje aproximadamente 30% y eso va a ser lo que nos va a requerir el instituto de cuotas de seguridad social más actualizaciones recargos. Y en caso de obra pública, van a ver el monto total del contrato de obra pública por el factor que es un porcentaje de mano de obra, van a determinar así la mano de obra total de esa obra y van a multiplicar igual por los porcentajes de cuotas de seguridad social y determinar las cuotas que tuvimos que haber cubierto nosotros y que omitimos. Entonces, ese efecto de la estimativa, pues la va a aplicar el instituto cuando estemos 100% omisos, cuando no demos el aviso de la obra de construcción. Ok, perfecto. Entonces, pues la verdad es que sí hay que tener mucho cuidado en ese sentido. La verdad es que pues es mejor cumplir con lo que se nos requiere porque pues sabemos que sí puede ser, bueno, un escenario complejo, ¿verdad? El que Exacto. podamos tener. Y bueno, pues ya para ir cerrando esta transmisión, queremos verificar algunas preguntas más que gusten hacernos en el panel del lado derecho, como habíamos comentado, y también pues cerrar con algunas recomendaciones que nos pueda algún comentario o recomendación que nos pueda aportar el contador. Pero antes me gustaría también hacer mención que si ustedes quieren pues profundizar en el tema de Siroc, justamente el contador Alain Maza tendrá una sesión este sábado 10 de junio a las 10 a.m. hora centro de México, en el cual, bueno, se va a estar hablando del manejo directo de la plataforma Siroc. Entiendo que va a ser un curso práctico en el cual incluye una presentación, el papel de trabajo cálculo de estimativa IMSS, que es parte de lo que ahorita estábamos platicando, la grabación y una constancia. Entonces, no sé si guste comentarnos un poco, contador, respecto a esta sesión que va a estar impartiendo este sábado. Claro que sí. Como bien mencionas, el tema va a ser el uso del Siroc. En esta sesión lo que buscamos es el uso del aplicativo. Vamos a tener ahí una parte teórica, es decir, el repaso general del Siroc, a quién aplica, a quién no aplica, algún otro efecto que debemos de considerar para poder llenar correctamente lo que es la obra de construcción y el uso del aplicativo. Una vez pasada la parte teórica, pasamos ya a la práctica, es decir, vamos a hacer algunos ejemplos de cómo registrar las obras, tanto privada y la obra pública, cómo es que se llena ese CIROC, cómo es que le damos firmar y prácticamente cómo enviamos nuestro aviso de ubicación de obra, cómo enviamos el aviso de inscripción de obra, las incidencias de renovación, suspensión, el reporte bimestral, entre otros. Prácticamente ya es el uso práctico de la plataforma CIROC. Y también, como bien lo mencionas, el efecto de las estimativas. Ahorita a grandes rasgos, pues como les mencionaba, ¿no? Cómo calcula las cuotas de seguridad social el IMSS, la presuntiva, la estimativa que va a ejecutar de acuerdo al artículo 18, pues lo vamos a ver en ese taller, vamos a tener ahí ya un caso en donde se ve cómo es que calcula las cuotas y cuál sería el importe que nos estaría requiriendo, en este caso, la autoridad por tener omisa nuestra obra de construcción. Todo eso, bueno, pues lo vamos a tocar en este taller que vamos a tener, como bien mencionas, el próximo sábado. Excelente, contador. Pues
Audiencia, no dejen pasar esta oportunidad de aprender más, de profundizar en el tema. Ya hemos visto que tiene, pues es muy importante, ¿no? Al final del día, muchas veces, quizás si nos estás acompañando y en este momento no llevas como tal una constructora o te interesa el tema, pues no está de más aprenderlo porque en el futuro pues puedes tener un escenario de este tipo y qué mejor que estar preparado y actualizado, ¿no? Además que como mencionábamos, pues incluye este papel de trabajo estimativa IMSS, la grabación y la constancia, ¿no? Que pues de repente nos ayuda ahí en nuestro CV. Y bueno, por aquí ya tenemos algunas preguntas. Voy a permitirme leer alguna de ellas. Nos comenta José Carlos, muchas gracias por la pregunta. Dice, si una constructora realiza un contrato para construir con un particular, ambos necesitan registrarse en CIROC y la constructora debe tener su REPSE. Ok, ahí para el compañero José Carlos, como mencionas, efectivamente, ambos necesitan tener lo que es el CIROC, ambos se necesitan registrar, sobre todo si en este caso, por ejemplo, lo que mencionabas, la constructora va a realizar el contrato con el particular, ese particular como tal es el propietario. Si es el propietario, él tiene que dar de alta la obra en CIROC, como lo estamos mencionando, por la fase constructiva y generar el número de registro de obra. Una vez que tienes el número de registro de obra, ahora sí, te lo pasa a la constructora y tú te registras como contratista. Sería necesario que tuvieran el REPSE para validar la obra especializada, como tal, como lo mencionábamos, que no tienen la misma actividad económica preponderante. Si es actividad 100% distinta, bueno, ahí no hay tanta preocupación. Como tal, pues se puede clasificar realmente que es una actividad de construcción específica, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor si tu particular se dedica a algún giro, a lo mejor es un profesionista y va a dar de alta su inmueble, pues ahí obviamente la actividad sería 100% distinta. Entonces, como tal, no está obligado el REPSE, pero pues sería recomendable que se tuviera tú como contratista para demostrar que eres obra o proveedor de servicio especializado o obra especializada. Pero él como particular no tiene la obligación de obtener el REPSE. Ujú. Ok, muchas gracias. Bien, vamos a pasar a una pregunta más, que en este caso es nuestra compañera Jocelyn. ¿Qué pasa si por falta de administración del contratista no inscribe la obra? ¿Qué pasa con el propietario de esta? ¿Habría alguna responsabilidad para él? Sí, efectivamente, en ese caso, para la compañera Jocelyn me mencionas, Yo, ¿qué es lo que sucede? El propietario omitió al 100% esa obra de construcción. Entonces, los contratistas, si quieren regularizarse, si quieren estar al corriente con ese efecto, pues tienen que hacer lo que estábamos mencionando del aviso de ubicación de obra. La carga va a ser para el propietario porque él tenía la responsabilidad desde el inicio de crear lo que es ese aviso de registro de obra y contratar al personal correspondiente o a los proveedores correspondientes y darles ese número de registro de obra. ¿Qué es lo que va a suceder? La estimativa, lo que estábamos mencionando. Como omitió el aviso de registro de obra, pues el IMSS va a determinar cuáles son las cuotas que tuvo que haber pagado de toda esa obra o bueno, que tiene que estar pagando si es que la obra está en proceso de construcción todavía, y bueno, le van a exigir esas cuotas que no ha declarado. Y bueno, todos los contratistas, si hicieron su aviso de ubicación de obra, bueno, van a estar del otro lado, porque ellos sí están cumpliendo con su responsabilidad de dar esa incidencia de subcontratación, entonces pues prácticamente están del otro lado. Pero si ellos también omitieron ese aviso, pues se vuelven solidarios, responsables solidarios y todos deben de cubrir ok. las cuotas correspondientes. Ujú. Ok, ese es un concepto igual importante, responsable solidario, tengan mucho cuidado en ese aspecto. Más adelante quizás veremos ese tema en específico para ver qué tanto abarca ese supuesto. Y bueno, vamos con una pregunta más de José Carlos. Dice, sí, bueno, este sale un poco del tema, pero lo vamos a leer. Si tengo orden de compra, ¿funciona para Repse? Ok, como bien dices, ¿no? Ese ya es tema de informativas, ¿no? Del Claro. servicio especializado. Pero igual, como nosotros lo hemos recomendado siempre, recuerda, una orden de compra, la mayoría del caso, no sustituye a un contrato. Recordemos artículo 14, Ley Federal del Trabajo. El servicio especializado se debe de llevar a cabo por un contrato en escrito. Entonces, si tu orden de compra es como las comunes en donde nada más se menciona el monto, se menciona la cantidad, la ubicación y la fecha y ya, y no tiene el clausulado de obligaciones, responsabilidades, de derechos como tal para ambas partes, ten por seguro que a lo mejor la Secretaría de Trabajo te la va a rebotar esa orden de compra y debes de formular tu contrato por escrito porque así lo establece la FL del Trabajo. Pero eso ya, como mencionas, es materia del servicio especializado. En CIROC
Para poder hacer el contrato, bueno, recordemos que ya tuviste que haber celebrado el contrato de construcción. Entonces, ahí sí no hay de que nada más con la orden de compra se puede ejecutar los trabajos. Ahí sí debes tener el contrato meramente de los trabajos que vas a realizar. Ujú. Perfecto. Bueno, y en este caso, pues, es alguna de las preguntas que tenía la audiencia serían esas. Yo creo que podemos ya ir cerrando el tema, contador. No sé si podría darnos, pues, un comentario, alguna recomendación final para la audiencia. Sí, como te digo, bueno, aquí es estar al pendiente, hay que estar cumpliendo con el envío reporte bimestral como corresponde para tener al corriente nuestras obligaciones, que aparezca ese famoso semáforo en color verde y no nos quieran ver como omisos y bueno, caigan más revisiones o seamos más propensos a que el instituto nos esté revisando por esa situación. También, por efecto, a lo mejor ahí había una pequeña duda en donde nos decían, oye, la relación trabajadores, como bien les menciono, efectivamente esa no se entrega, no se envía a través del aplicativo Siroc, pero pues no está de más informarles que el SUA, pues en su momento, pues sí tuvo una modificación. En el propio SUA, en la parte derecha, perdón, en la parte izquierda inferior, van a encontrar algo llamado registro de obra. En esa opción de registro de obra, ustedes van a mencionar qué empleados de su SUA están laborando en una obra de construcción y van a tener que anotar ese famoso que estamos mencionando, número de registro de obra. Es la manera en cómo tú vinculas un empleado con una obra de construcción. Pero ojo, no quiere decir que ese SUA se lo vas a tener que entregar al IMSS o lo vas a tener que enviar junto con el reporte bimestral. Como les digo, en Siroc no se envía, no entregas la relación de los trabajadores. Esa opción de asociar empleado con obra se recomienda porque en una revisión, porque a lo mejor en una solicitud de, como tal, de parte del instituto, pues te van a solicitar qué empleados se están interviniendo. Entonces, con esa relación que emites del propio SUA, tú ya tienes un documento oficial para demostrar que estos empleados prestaron el servicio dentro de la obra de construcción. Pero, como vuelvo a repetir, no se envía, sino que es un control interno. Incluso, muchos me decir, oye, es que pues si lo genero desde el SUA, pues se va mencionando ese dato. Sí se menciona, pero también recordemos que esas cédulas también, como tal, la mayoría pues ya se van descargando del ITSE o del propio CIPARE. Entonces, si no tenemos incidencias de nómina como faltas, altas, bajas, pues podemos pagar la cédula del CIPARE y sin ningún problema estamos cumpliendo con nuestras cuotas de seguridad social y en esa no va el número de registro de obra. Entonces, la parte del SUA solamente es para que, bueno, ustedes lo tengan en conocimiento de que sí existe un apartado en donde yo voy mencionando a los empleados, pero al final ese forma del expediente que les voy mencionando, que es necesario que tengamos a la mano toda esa documentación, que la relación de los trabajadores, que las estimaciones que vamos cobrando, que la facturación que vamos emitiendo y que vamos recibiendo de los insumos, materiales y maquinaria que vamos ocupando en la obra de construcción, así como los contratos que vamos solicitando con la parte de los contratistas o subcontratistas en algunos casos. Y bueno, cualquier otro efecto que demuestre cuál fue el periodo de ejecución y el monto efectivamente cobrado de esa obra para que coincida el dato con el que nos va a requerir la autoridad y bueno, al final lleguemos a las mismas cuotas de seguridad social. Es lo que podemos estar armando y lo que se busca en este caso tener a la mano para no andar a las carreras al último, ¿no? Al final del Claro. proceso productivo. Es correcto. Pues muchas gracias, contadora Laín. La verdad es que esta plática fue pues muy productiva. Nos ayudaste a resolver varias dudas que teníamos y bueno, esperemos contar con tu participación en alguna otra sesión. De verdad, muchas gracias por todo tu apoyo. Claro que sí, como te mencionaba, pues aquí gracias a ustedes por invitarnos y bueno, compartir aquí estos temas porque pues como lo mencionabas al inicio, ¿no? Son de suma importancia para todos estos efectos de la obra de construcción y que a veces alguno desconoce y dice, ah, bueno, yo hice una Claro. construcción, pero desconocía de este reglamento, ¿no? Que pues igual es algo muy poco común utilizarlo o es un sector muy específico, entonces no Así es es. de información general. Entonces, es importante tener a la mano estos datos y bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, espero haber solventado varias dudas o haber aclarado ciertas inquietudes de todo lo que son los usuarios que nos están escuchando y nos están visualizando. Y bueno, si están interesados o quieren profundizar un poco más en el tema, pues ahí está lo que es el taller que vamos a tener este próximo sábado. Muchas gracias, Dan. Claro que sí. No, muchas gracias a ti y efectivamente, bueno, los invitamos a profundizar en el tema. Sabemos que es algo que da para, para muchas horas
y justamente pues este sábado a 10 de junio a las 10 a.m. el contador Alain, bueno, va a estar impartiendo este taller para que, bueno, puedan pedir información y bueno, pues no me queda más que agradecer a los participantes por el tiempo y atención brindada a esta sesión. Recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página Taxa Sistemas. Igual les estoy proyectando en este caso la información de nuestras redes sociales para que, digo, nos puedan seguir. Si ustedes escanean ese código QR, los va a llevar al enlace donde se encuentran todas ellas. Y bueno, pues nos estaremos saludando en la siguiente sesión de Café Virtual con Taxa Sistemas. Que tengan excelente tarde.